Yo no entiendo esto, Alan. Un caso que ha dado de qué hablar aquí en México, el caso de la elefanta Ellie, una elefante pues que llega a la corte. ¿De qué estamos hablando? Mira, hablamos de discusiones ahora sí que posmodernas que se han puesto de moda en los últimos tiempos respecto a esa discusión de lo que algunos intentan plantear. Ahí me parece que es un enfoque equivocado, pero es lo que intentan los llamados derechos de los animales. Ok. Sí, particularmente en el caso de esta elefanta que tiene una historia que venía de un circo que después pasó al zoológico en la Ciudad de México y que algunos grupos estiman que podría estar mejor atendida si se fuera a Brasil, porque allá hay un conservatorio de animales de este tipo, ¿no? Okay. Y se argumenta que esta elefanta padece pues de alguna forma un maltrato psicológico, y esto es complejo de argumentar, en función de que las instalaciones en las cuales se encuentra no son apropiadas para sus necesidades, ¿no? Okay. En razón de esto, ONGs plantean un juicio de amparo que argumentan en representación de la elefanta Ellie, lo cual, bueno, ya tiene su problemática. Y bueno, les niegan el amparo va a un colegiado, en el colegiado procede, en este caso, lo que se llama la atracción por parte de la corte. Me imagino que por importancia, trascendencia o por la novedad del criterio implicado para empezar en reconocer si un animal puede a través de sus representantes ir al juicio de amparo, lo cual ya entraríamos en una discusión compleja que va de fondo. O sea, el fondo de esto es si lo que se llama los derechos de los animales tiene algún sentido. Digo, yo sé que voy a decir algo políticamente muy incorrecto y que emotivamente va a dolerle a muchas personas emocionalmente, pero la realidad es que los animales no tienen derechos. Los derechos, el concepto de derechos, es un constructo ideológico y cultural que los seres humanos nos hemos dado para poder convivir y estructurar las relaciones entre nosotros, ¿sí? Lo cual no significa que deseemos en general que este elefante o cualquier otro animal pues tenga un sufrimiento irracional o inmerecido. Las palabras son complicadas, sí, pero en este caso, o que nos alegre las condiciones que eventualmente puedan algunas personas pensar que este elefante vive. Pero lo cierto es que la estructura lógica de los conceptos que utilizamos para construir el sistema jurídico, los derechos son una prerrogativa de los seres humanos. Para empezar, ya estamos en esa discusión. Lo relevante es si vas a extender el concepto de derechos y su titularidad a los animales, a los seres sintientes, como luego se estructura. Algunos pensamos que no es una buena idea y que lógicamente no tiene un anclaje sólido. ¿Por qué no es buena idea? Porque para empezar, ¿en qué tipo de animales estableces el parámetro? ¿En cuáles sí y en cuáles no? ¿Cuáles sí y en cuáles no? ¿Una cucaracha tiene derechos? ¿Un tecuejo tiene derechos? ¿Una hormiga tiene derechos? ¿Me explico? ¿Qué animales sí y qué animales no? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Porque nos gustan y son más bonitos unos que otros? ¿Porque son estéticamente más atractivos? ¿Sí? ¿Porque nos generan más ternura unos que otros? Porque además parte de nuestras necesidades, hasta vitales, están vinculados a la explotación que hacemos de los animales como objeto de consumo, y hay que decirlo. Comida, ¿sí? Y vestido. Ropa, vestido, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un problema lógico, de estructura lógica, ¿sí? Cuando decimos los derechos son prerrogativas de los seres humanos, pues está bien acotado el concepto. Cuando decimos los derechos vamos a extenderlos también a los seres sintientes, ya no sé exactamente de qué estoy hablando. Y eso genera muchos problemas. Una planta podría ser. No sé si podemos llegar hasta allá, pero todo lo que tendría que ver con animales podría estar implicado, y vamos a entrar en discusiones bizantinas respecto de dónde sí y dónde no y por qué. Lo cual no significa que no
podamos eventualmente saludar que en una decisión de política pública, atendiendo una sensibilidad social, se llegue a tomar una decisión administrativa de trasladar a esta elefanta a Brasil. Sí, eso puede ser una idea inteligente, lo cual no significa que sea porque la elefanta tiene derecho a ir a Brasil, sino porque nosotros decidimos buscar un hábitat que consideramos que es mejor para ella, pero porque nosotros lo decidimos, no porque ella tenga derecho a. Es muy distinto. Sí. De hecho, toda esta discusión yo no dejaría de romper una lanza de una discusión que ya se dio hace casi 9 o 10 años. De todo el tema de los circos con animales y sin animales, que de hecho el tema viene desde ahí, ¿sí? Porque recordarás que como se prohibieron los animales en los circos a iniciativa del Partido Verde Ecologista de México, lo cual por cierto provocó que la mayoría de esos animales simplemente murieran, porque simplemente dejaron de tener una lógica económica y nadie pudo sufragar los gastos implicados en su subsistencia, lo cual es una tragedia, ¿sí? Pues partes otra vez de la misma idea, una sensibilidad mal encaminada, un sentimentalismo, porque los animales nos generan una empatía, muchos de ellos, pero mal estructurado lógicamente, llevada al terreno legal, llegado al terreno de la coerción política estatal para forzar una específica forma de actuar, en este caso la negativa de que los circos pudieran tener animales, ¿no? Acá se quiere hacer lo mismo, se quiere con este argumento que en el fondo lo que hay no es una razón sino un sentimiento, ¿sí? Se quiere forzar a que el Estado participe de un montón de discusiones bien complejas que empieza con este caso, pero después se va a trasladar a los toros y luego va a terminar con los gatos, ¿sí? Ya lo vimos aquí en Aguascalientes hace no mucho, en algo que a mí me parece grotesco, lo que vimos con el caso de esta niña con el gato que se hizo a famoso, pero que hay que también tener cuidado en hasta qué punto podemos dejarnos llevar por algo que nos despierte simplemente una emoción de rechazo, ¿sí? Pero tratar de en automático todo lo que emocionalmente nos provoque un rechazo, llevarlo o trasladarlo al sistema jurídico para distorsionar conceptos base de la estructura legal y jurídica de la sociedad, no me parece buena idea. ¿Qué anticipas que pase en la corte con la elefanta Eli y el precedente que siente? No lo sé, va a ser relevante. Sobre todo, yo esperaría que la corte mantenga un criterio de racionalidad y claramente defina que no se puede querer construir lógicamente en este mundo de indefiniciones posmodernas. Los van a cancelar. Ese es otro problema, ¿sí? Que ahora resulta que si a estos grupos no les damos la razón, viene la cultura de la cancelación y el linchamiento de los funcionarios públicos y los ministros por no ceder a los caprichos volitivos, emocionales de grupos de activistas. Eso me parece que también hay que señalarlo, es peligroso, sí, porque además están forzando que se instalen muchos criterios que no tienen una lógica racional, sí, que se desprenden única y exclusivamente de las emociones que provocan determinados eventos o determinadas imágenes. Y pues el problema es que vivimos en una época donde las emociones y las imágenes a través de las redes sociales pues estimulan poderosamente nuestras emociones, pero no necesariamente nuestra razón, ¿sí? Muchas personas pueden no estar bien que apoyen esta causa, pueden no estar pensando más allá de la emoción de la imagen del elefante en las implicaciones que tendría lógicamente redefinir el tema de de quiénes son los titulares de derechos, si los animales o los seres sintientes, ¿sí? Una definición de esa naturaleza tendría implicaciones en toda la estructura jurídica de la sociedad y en toda clase de espacios, ¿sí? Y eso tiene problemas en los toros, pero también tiene problemas en las granjas, pero también tiene problemas en los rastros, pero también puede tener problemas en todos los espacios donde los seres humanos convivan con los animales. Esto luego a la gente no le gusta escucharlo, pero jurídicamente hablando, legalmente hablando, los animales son cosas que tienen dueño, ¿sí? En general, ¿sí? Eso es así.
¿sí? Y el dueño regularmente puede hacer lo que sea con las cosas, incluida una vaca, convertirla en un bistec. ¿Me explico? Y eso es crudo, pero se tiene que entender, y se tiene que decir, y se tiene que decir cuál es la lógica subyacente a. Y la lógica subyacente a, y esto le va a reventar a muchas personas, pues es que el ser humano es la especie dominante del planeta. ¿Sí? Es la que ha construido esa estructura. Justo. Vamos a cerrar esta charla con este mensaje que llega. Dice, la soberbia del homo, como especie, ¿no? Al que se le olvida que también somos parte del reino animal, y el hecho de que seamos una especie dominante nos obliga a cuidar y respetar a los indefensos y más a las especies que proporcionan un equilibrio ecológico. Dejó fuera a los perros y gatos que por culpa del humano están provocando un desequilibrio. A ver, ese del lomo, ¿me puede repetir la expresión que sigue adelante de eso? Se les olvida que también somos parte del reino animal. Al que se le olvida que también somos parte del reino animal. Pero hace otra afirmación antes. La soberbia del homo. La soberbia del homo. A ver, estás juzgando a partir de conceptos culturales e ideas que hemos construido los seres humanos para interpretar nuestro comportamiento entre nosotros, ¿sí? Los animales o el resto de los animales del planeta, los seres humanos también somos animales, obviamente, no siguen necesariamente estas pautas de evaluación moral, ¿sí? De hecho, hay depredadores en la naturaleza que no tienen ningún reparo en matar animales, ¿sí? Para poder mantener su subsistencia física, ¿sí? O que no hay ningún reparo emotivo respecto de su comportamiento. El ser humano es el único animal, el único, y de hecho de ahí deriva el fundamento de sus derechos, que ha construido una estructura cultural y moral a partir de la cual ha anclado una convivencia entre la especie en un orden jurídico y político del cual reclamamos esta cosa que llamamos derechos, ¿sí? Pero es un invento cultural del ser humano para poder estructurar la convivencia entre seres humanos, entendiéndonos, perdóname, como la especie dominante del planeta. Sí, eso es así. Sí, hay que tener mucho cuidado en entender cuál es la función de esta estructura cultural, moral y legal, y entender que se estructuró y funciona para nosotros. Quererla extender al resto de las especies del planeta, no estoy seguro de que sea una idea muy inteligente. Veremos qué pasa en la corte. De entrada, pues ya llegó hasta esa instancia el caso de la elefanta Elly. Gracias, Alan Capetillo. Mi estimado Joaquín Martínez, y recuerden siempre, si yo vengo a decir estas barbaridades es por culpa de Joaquín, fúnenlo a él. Y hazte fan de Taylor Swift. Son las 8:20.